Hola de nuevo, seguidores. Nada, es la segunda píldora que voy a dar y no habré tardado mucho en daros esta píldora. Hoy estoy, ya veis, en un entorno natural, es el Parc de las Olors, donde tengo las colmenas rescatadas, algunas de ellas, no todas, porque evidentemente hay muchas que se van con apicultores nobles y con gente que viene a apoyar lo que es el proyecto nuestro. Bueno, hoy, como os prometí, vamos a hablar de lo mismo, ¿vale? Cuando estamos hablando de alguien que nos llama y nos pide un servicio. Y nosotros tenemos que tener muy claro cómo vamos a actuar, ¿de acuerdo? En este caso vais a ver rápidamente, os voy a poner las imágenes para que veáis un poco lo que pasó. Fue en la parroquia de Martorelles, donde de repente apareció un enjambre gigante. Ese enjambre podía ser dos cosas. Una, que viniera y se estableciera dentro del muro de la iglesia, de la parroquia, o que saliera del muro porque ya había una colmena establecida. Yo no dudé que eso, tal como estaba funcionando, era realmente un enjambrazón, ¿vale? Salía un enjambre y ya teníamos establecida una colmena ahí. Y de hecho, luego me llamó el rector y me confirmó de que sí, que tenían una colmena dentro del muro y que evidentemente esa colmena había dado un enjambre, que es el que salía, y la policía me llamó pues para intervenir. ¿No se tuvo que intervenir? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque en ese momento ese enjambre salía y salió a volar, a buscar un lugar. No me volvieron a llamar, con lo cual encontraron un sitio que realmente les vino bien, ¿vale? Os dejo con estas imágenes y después de estas imágenes seguimos hablando. Venga. Sí, poco. O sea, sabíamos que el panal estaba ahí, pero nada, entraban, salían, pero no había tanta masa. ¿Qué os ha parecido? Pues evidentemente esa colmena no hay que tocarla, es una colmena que está en una situación buena, que no molesta a nadie y que puede seguir así muchos años. Evidentemente irá haciendo enjambres, y esos enjambres, pues si da la casualidad de que son observados, pues se verá cómo salen y cómo salen a volar y desaparecen, ¿vale? Bueno, pues nada, si yo hubiese cogido y rápidamente me hubiese ido a buscar ese enjambre, hubiese llegado al lugar cuando el enjambre hubiese ya, hacía rato que hubiese salido y no se hubiese encontrado nada, con lo cual hubiésemos perdido el tiempo porque no habría enjambre, ¿eh? Bueno, aquí en el lado izquierdo, justo por aquí, vais a buscar el suscribiros y justo aquí tenéis también más píldoras. Si os habéis perdido la primera píldora, la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Venga, dale like, apoya al canal, suscríbete y ya está. Hasta la próxima. Venga.